Línea directa con el señor ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso Chiriboga. Siempre es un gusto enorme saludarlo, ministro. Es Alberto Quintana. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, Alberto, por este contacto que me permite hablar con la ciudadanía a través de I-99, no solamente en Guayas, Guayaquil, sino en el país entero. Y a Verónica igual, saludo con todo cariño. Muchas gracias, Alberto y Verónica. Gracias, Buen día. ministro. Eso le iba a decir que estoy junto a Verónica. ¿Y cómo podemos graficarle y resumirle, ministro, a los ecuatorianos, quienes nos escuchan, como usted dice, a lo largo del país y fuera de los linderos patrios, porque la tecnología lo permite también? ¿Cómo le resumimos, no? 3 meses de trabajo, 10 mesas en las cuales pues han estado ubicadas 2 posiciones, organizaciones sociales, representantes del Ejecutivo, qué acciones, cuál es el saldo, ¿no? ¿Cómo podemos irle comentando a nuestros compatriotas justamente el resultado de las mesas de trabajo que culminaron la semana anterior, ministro? Yo le voy a dar a Alberto con su venia una frase que resume todo lo que ha ocurrido. Es mucho más productivo tener mesas de diálogo que las calles. Es mucho más sano conversar y dialogar en aquellas mesas de diálogo en los últimos 100 días que las calles, que calentarlas, que la violencia. El Ecuador perdió más de 1.100 millones de dólares en el último paro de junio, estimado Alberto. Cosa incluso peor fue en octubre del 2019. Por tanto, el dialogar es mucho más productivo para todos, para la economía, para la tranquilidad de la gente, para los niños que lastimosamente dejaron de asistir a clases en los aciagos días de junio. Por lo tanto, el resumen que usted me pide es eso: mucho más productivas son las mesas de diálogo que las calles. Ahora, y queda entonces como un gran referente, ¿no? Porque ya usted anotaba aquello, lo ocurrido todavía lo tenemos en la retina, ¿no? En octubre del 2019 y ahora junio del 2022. Y en el caso del 2019 incluso vimos cómo prácticamente esta parte del continente se incendiaba, porque esto se extendía también por Chile, por Colombia, otros países que también fueron afectados por estas protestas. Ese es el camino que debería de quedar para ir dándole forma y diseñando el gran pacto social que debería de ser el objetivo, ministro. Así es, así es. La visión del presidente Guillermo Lasso es el diálogo como mecanismo para ponernos de acuerdo. Y déjeme decir algo, Alberto, se firman acuerdos con aquellos que uno no está de acuerdo. Por eso es que precisamente se negocia, se conversa y se consensa con gente que no piensa igual que uno, sin duda alguna. Ese consenso al cual estoy haciendo referencia hace poquísimos segundos, solo se lo logra dialogando, pues, no calentando las calles. Y por supuesto, esa óptica del presidente Guillermo Lasso es la acertada. Y mire usted, se han cerrado 218 acuerdos, que no es poca cosa, 218 acciones que irán, sin duda alguna, en beneficio, bueno, del país en general, y en particular de las organizaciones sociales que participaron en estos diálogos. Y sin duda alguna, aquellos acuerdos que deberán ser implementados de a poco, con unos más rápido que otros, o unos con mayor facilidad que otros, pero deberán implementarse con la participación de todos, con el acompañamiento de todos. Y las mesas, hubieron en efecto mesas más complicadas que otras, temas más complicados que otros, pero al final del día, ese es el único camino válido, porque el otro, el que relatamos al principio de la entrevista, estimado Alberto, es realmente negativo para todo el mundo. Todos pierden, en tanto que con estas mesas de diálogo todos ganan. Esa es la lectura que tiene el gobierno. Ayer, anoche, tuvimos sesión de gabinete con el presidente Guillermo Lasso y por supuesto le hemos puesto al presidente, los ministros que actuamos en aquellas mesas, al tanto de lo sucedido, con mayor detalle. Él de hecho estaba al tanto de todo lo que sucedía, sin duda alguna, pero le hemos puesto con mayor énfasis al tanto de ciertos pormenores que al final del día significa que el gobierno tomó la línea correcta.
siempre destaco, ¿no? Siempre destaco el hecho de que usted ha tenido la oportunidad de estar en distintos espacios, ¿no? Haber presidido la Cámara de Agricultura de la primera zona, el hecho de haber estado en la docencia universitaria, el hecho de haber estado en la legislatura, incluso llegó a ser no solamente congresista, sino vicepresidente de la Asamblea Nacional. A usted le permite tener una perspectiva diferente tal vez que a muchos dirigentes políticos del país. ¿Cómo ve justamente ese momento de poder estar conversando, de tratar de llegar a acuerdos con quienes, por ejemplo, en determinado momento han tenido posiciones súper radicales? ¿Cómo ve aquello y qué le queda a usted en lo personal como experiencia? El diálogo, al inicio, como todo diálogo, tiene su entrampamiento y sus dificultades. Al inicio siempre cada cual plantea sus puntos de vista y claro, se parecería un tanto difícil el acercamiento de aquellas posiciones disímiles, pero con el transcurso de los días, mire que fueron 100 días y en cada mesa diferente número de días, cada mesa de diálogo, se van acercando las posiciones y se llega a entender que hasta aquí podemos llegar porque las peticiones son favorables para todos, sobre todo para las organizaciones sociales, la CONAIE, la FEINE, la FENOCIN, y tal o cual punto no se puede por tal razón de orden jurídico o de orden económico o de orden práctico. Entonces se van acercando las posiciones y mire usted, hay mesas que tuvieron casi un acuerdo completo. Hay mesas como la mía, la mesa de trabajo, que produjo 15 acuerdos y algunos desacuerdos. Está bien, es que de eso se trata. No es cuestión de decir yo pido y se me da, porque si fuese así, cada cual con su posición, se saludan, dicen su posición y tienen que irse a su casa. No funciona así el diálogo. El diálogo funciona con ceder posiciones de una parte y de otra. Porque si no, el diálogo ya no sería diálogo, sino imposición. Claro que sí, es de doble vía. Permítame, Verónica Landeta tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el señor ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso Chiriboga. Vero. Señor ministro, buen día. Buen día, Verónica. Buen día. Me gustaría entrar en materia. Quisiera saber definitivamente hacia dónde se ha orientado este diálogo, este trabajo para poder armonizar una mejor estructura de generación de empleo, de dotación de empleo en base a las reformas que obviamente pues demanda la contemporaneidad en la actualidad del mundo. ¿Qué es lo que se ha podido avanzar en esa materia? Por ejemplo, y le doy casos puntuales, Verónica, más allá de agradecerle por la entrevista, hemos resuelto fortalecer las inspectorías de trabajo. Okay. Hay 7 zonales de trabajo en el país, 7 zonales donde están los directores regionales del trabajo, que son quienes llevan adelante el conocimiento y resolución de problemas que siempre existen, por supuesto, entre trabajadores y emprendedores, entre empresas y trabajadores. Debo recordarle una pequeña digresión, Verónica, que en este periodo, y eso me llena de emoción y orgullo, prácticamente no hay conflictividad laboral en el Ecuador. No hay, sino casos aislados, siempre habrán. Pero en resumen, no hay conflictividad laboral en el Ecuador. Y esas inspectorías van a ser fortalecidas para atender mejor a los emprendedores y a los trabajadores, sobre todo esto último, a los trabajadores, a fin de que a través de inspectorías mucho más fortalecidas, incluso esto va a tener un costo económico para el Estado, sin duda alguna, podrán las 7 zonales que están a lo largo y ancho de la geografía nacional atender mejor los reclamos de los trabajadores, que es lo que nos interesa. Pero también, y usted mencionó el tema del empleo, pero también nos interesa, más allá de precautelar y defender los derechos de los trabajadores, Verónica, nos interesa defender los derechos de los no trabajadores, de aquellos que no tienen empleo, de aquellos que están desempleados o subempleados, de aquellos que viven en la informalidad, de aquellos que si no tienen el cachuelo ese día no comen o mal comen. Entonces hemos establecido en estas mesas de diálogo, en la mesa de empleo y derechos laborales, el hecho de profundizar los protocolos de acuerdos ministeriales que puedan generar más empleo, porque no tenemos una ley moderna, porque no hemos logrado, y eso es negativo, no hemos logrado tener una nueva legislación laboral que impida el temor que tienen los emprendedores, sobre todo MIPYMES, medianas y pequeñas empresas,
en contratar más gente, pero sí podemos, a través de acuerdos ministeriales, facilitar sistemas de contratación, proyectos de inversión para compensaciones jubilares, por ejemplo, y aparte del fortalecimiento de las inspectorías, y mesas técnicas que puedan actualizar a través de acuerdos ministeriales, actualizar la necesidad de que los emprendedores puedan contratar más trabajadores. Ahora, en ese sentido, usted me habla de inspectorías de trabajo, inspectores de trabajo que para poder Sí. ir a quizás hacer un examen o un diagnóstico preventivo, como se lo hace en otros países, de saber cómo va la empresa para ver si definitivamente está sólida, si cumple con todos los requerimientos, con todos los compromisos también contraídos con los empleados. Así es. Y ahora, y en ese sentido, ¿cómo operarían los inspectores de trabajo con los emprendedores? Porque esa es otra realidad. Los Así emprendedores es. son aquellos que nacen de créditos, obviamente pues que están dando mucha banca, tanto privada como también del Estado, para que puedan hacer sus iniciativas y sus actividades. Pero, por ejemplo, una de las cosas que demandan los emprendedores son, por ejemplo, eliminaciones de impuestos, este impuesto del 2%, que obviamente fue un pedido que se lo hizo muy puntual para que puedan ser mucho más ágiles. O sea, la realidad del emprendedor es otra cosa. ¿Y cómo juega el papel el inspector de trabajo? No lo entiendo. El inspector tiene que hacer, ojalá, inspecciones permanentes, relámpago, para precautelar que estén pagándose, por ejemplo, los sueldos, los 13º, Claro, eso es en las 14º. grandes empresas, pero en los emprendedores. Perdón, se cortó, Verónica, ¿qué Claro, me pero decía? eso es en las grandes empresas, pero en los Claro, emprendedores. también, también en las pequeñas empresas, por supuesto, sin duda alguna. Ok, entonces ese es uno de los avances que se ha dado, inspectores de trabajo. Así ¿En es. cuánto sumarán los inspectores de trabajo para todo el país? ¿Cuánto sumarán? ¿Cómo se los Este contratará? ¿Cómo momento, se los sí, seleccionará? este momento tenemos, está cortándose un poco la comunicación, pero le decía a Verónica que este momento tenemos 114 inspectores a nivel nacional. Lo que queremos es tener más y sobre todo mejores, hacer capacitación a los inspectores, luchar contra temas que puedan rayar en la corrupción y por supuesto atender en forma directa al trabajador, que el trabajador se sienta cómodo, que se pueda realizar un protocolo de control de acoso laboral, por ejemplo. Esto lo hemos pactado y es uno de los 15 acuerdos que hemos llegado con la CONAIE, con la FENOCIN y con la FEINE. El acoso laboral es un problema mayúsculo hoy en el mundo entero y el Ministerio del Trabajo, si bien ha estado atendiendo y lo va a seguir haciendo, cuidar de que no existan y castigar los acosos laborales, vamos a profundizar este tema porque evidentemente se ha ido agravando, como en el mundo entero, con todos los problemas Claro. que están existiendo. Queremos dar asistencia técnica para la contratación de personal sanitario, por ejemplo, es otro de los logros. En Claro. fin, darles a las organizaciones sociales tranquilidad de que el Estado está pendiente de su trabajo y de su futuro. Otro avance sustancial que quiera anotarnos, señor ministro, al término de estas mesas de diálogo que nosotros siempre hemos sostenido aquí, que esos diálogos deben continuar definitivamente porque esa es una mejor expresión del ejercicio democrático de personas responsables. Así es, hemos manifestado y hemos llegado a un acuerdo que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que lo preside el ministro, actuará conjuntamente con las políticas que emanan de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a su funcionamiento y al final del día en la política salarial. La política salarial que tiene como lineamiento el poder generar la mejor posición o posibilidad económica a los trabajadores dentro de las realidades económicas que vive el país. Ese es otro de los importantes acuerdos a los cuales hemos llegado. Ministro, al momento de agradecerle, solamente la finalísima. ¿En algún momento se podrá lograr cerrar ese triste episodio? Sabemos que es una herencia, parte de la herencia en materia laboral que tiene este gobierno, ¿no? Lo ocurrido con los trabajadores de los medios incautados, con todos estos problemas que no tienen una solución definitiva.
¿Algún mensaje, algún comentario respecto a ese tema? El gobierno del presidente Correa, expresidente Correa, incautó muchos medios y hubo un tratamiento absolutamente irresponsable con respecto a los trabajadores de dichos medios. Pero no son empresas del Estado, son empresas privadas que están incautadas. Por lo tanto, su tratamiento lo está dando EMCO, la empresa nacional de empresas públicas, a eso me refiero, a las de PES, y también, sin duda alguna, el conversar, como en efecto se lo ha hecho, con aquellos trabajadores. Yo creo que todavía se está viviendo la maledicencia de un gobierno que incautó medios y que al final les dejó a los trabajadores a la suerte, a la buena suerte de lo que sucede. Siempre es un gusto conversar con usted, ministro. Muy amable. Gracias por el tiempo, por atendernos. Es el ministro de Trabajo, Patricio Donoso Chiriboga. Que tenga una excelente jornada. ¿Eh? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Verónica. Ustedes siempre tan gentiles y tan amables. A la orden, muchas gracias. Gracias. Son las 7 Buen con día. 16 minutos, 7 de la mañana con 16 minutos. Un par de detallitos.